Hoy Chinita y Abejín te invita a aprender de Jesús. Hoy Chinita y Abejín te invita a aprender de Jesús. Chinita y Abejín te invita a aprender de Jesús. Hoy Chinita y Abejín te invita a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están en el día de hoy? ¡Feliz sábado! Sí, para descansar. Ay, es que no me canso de decirlo, porque me encantan los días sábados. Sí, y bueno, los domingos también. ¿Y a ustedes? Ay, sí. Ay, qué rico saludarlos en este día y poder compartir nuevamente una escuela dominical para aprender de la palabra de nuestro amado Dios. Y bueno, vamos a empezar con una hermosa alabanza. Así que, ¡vamos con ella! No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar
¿recuerdan? Y ahora vamos con otro que se llama Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Ay, ¿saben qué? Yo estuve investigando un poco, sí, que era Éxodo. Ay, ¿saben qué me recuerda? De cuando a veces en las noticias dice... un éxodo masivo de personas han salido de la capital a las diferentes playas del litoral central. ¡Ay, que me acordé de las vacaciones! Sí, porque extraño el calor para poder salir. Sí, bueno, y éxodo, ay, es que me fui del tema, pero éxodo significa salida masiva. Sí, y la palabra de hoy también trata de eso. Sí, de la salida masiva del pueblo de Israel. ¿De dónde? Lo vamos a ver, así que pongan mucha atención a la palabra de hoy. Así que vamos con ella. Hola niños y niñas, hoy nos volvemos a reunir para conocer algo más de nuestra Biblia, algo más de nuestro Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a conocer el segundo libro del Antiguo Testamento y del Pentateuco, el cual corresponde al libro de Éxodo. Este libro se encuentra entre Génesis y Levítico y es la continuación que nos siguen narrando las historias que ya veníamos conociendo del libro de Génesis, que lo vimos las semanas anteriores. Acá, mis hermanos, vamos a conocer las vivencias que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, lo que tuvo que pasar y soportar ante un faraón que era muy malo, muy cruel. Y también, como un antecedente para que ustedes puedan tener, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Fue inspirado Moisés por parte del Señor para que lo pudiera escribir. Ustedes se preguntarán, Éxodo, quizás es una palabra que no conocemos, una palabra extraña, una palabra nueva. ¿Pero qué significa éxodo? Éxodo viene del latín exodus, lo cual significa partida, salida. Y como hablábamos anteriormente, que había un pueblo que era maltratado de una forma y que necesitaba salir, partir de cierto lugar. ¿Se dan cuenta que el Señor todo lo va uniendo? Que todo tiene un sentido. Así como todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido, acá también todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y a continuación vamos a conocer un poco de qué es lo que aprendemos en Éxodo. Todo parte en el libro de Éxodo cuando José llegó a Egipto hace como 400 años atrás, antes de que sucediera toda esta vivencia de este pueblo. Él ahí formó su familia, la cual fue creciendo, hasta que llegó a tener más de 2 millones de personas, las cuales todas amaban mucho a Dios, así como usted, niño, como su mamá, su papá, su hermano, yo amamos al Señor, ellos también amaban al Señor. Pero lamentablemente en Egipto tenían un rey, faraón, el cual era muy malo. Era un rey despiadado, cruel, había maldad en su corazón. Él lamentablemente no amaba a Dios y tampoco le obedecía. Entonces eso lo llevó a cometer actos, a hacer cosas que no correspondían, cosas crueles, como por ejemplo, mandar a matar a los niños. Y aquí vamos a conocer a un niño, un bebé, que fue protegido por parte de sus papás para que el faraón no le hiciera daño. Y este bebé se llama Moisés. Moisés es nuestro personaje de este libro. Es el personaje principal.
Moisés nació en este lugar, nació en Egipto, ¿cierto? Y como decíamos anteriormente, el faraón había dado la orden de que todos los niños fueran asesinados, ¿cierto? Y sus órdenes había que cumplirlas porque él era el rey y era el que mandaba, el que decía debes hacer esto y la gente debía obedecer. Entonces la gente tenía que hacer lo que él decía. Entonces, así como su mamá, su papá lo quieren proteger a usted, los papás de Moisés hicieron lo mismo, lo quisieron proteger. Moisés tenía a su mamá que se llamaba Jocabed y su padre se llamaba Amram, pero también tenía 2 hermanos. Su hermana mayor se llamaba Miriam y su hermano se llamaba Aarón. Entonces esta familia, para proteger a Moisés, lo metieron dentro de una cesta y lo fueron a dejar al río Nilo para protegerlo de que el faraón no le pudiera hacer daño. Entonces le dijeron a Miriam que se quedara ahí en el río y que observara hacia dónde iba la cesta con Moisés, para que tampoco le fuera a pasar algo mal y saber dónde iba a ir a quedar esa cesta con el niño. Afortunadamente, esta cesta llegó a un lugar donde había una mujer. Una mujer estaba en este río, estaba bañándose, y esta mujer era una princesa. Era la hija del faraón. Y como todos de repente nos somos curiosos y encontramos algo y queremos saber qué es lo que tiene, la princesa también quiso saber qué era lo que había dentro de esta cesta. Y para sorpresa de ella se encontró con un bebé. Y este bebé necesitaba ser alimentado, ¿cierto? Así como usted necesita alimentarse, este bebé también necesitaba alimento. Entonces su hermana Miriam se acercó a la princesa y le explicó que ella conocía a alguien que podía ayudarle a alimentar al bebé. Y lo llevó con Jocabed, que era su madre verdadera. Entonces Jocabed crió, alimentó a Moisés y posteriormente, cuando pasaron los años, él fue de nuevo hacia donde estaba el faraón y fue ahí criado como un hijo más de él, junto a sus hermanos y al futuro sucesor del faraón, ¿cierto? La vida de Moisés era muy tranquila, hasta que él comenzó a darse cuenta de que habían cosas que no eran correctas, que el pueblo de Israel eran esclavos, ¿cierto? Que eran muchas veces maltratados, que sus vidas no eran valoradas. Entonces, él sintió cosas en su corazón que lo hacían sentir de que no era lo correcto lo que estaba pasando con la gente de Israel. Y él eso lo llevó a cometer quizás actos que no debía de hacer. Y en esa oportunidad, él mató a un capataz egipcio al ver cómo brutalmente trataban a los esclavos. Y tras esto Moisés tuvo que abandonar Egipto durante algunos años para luego regresar. Pero Moisés, mientras tanto, cuando estuvo en el exilio, fue para proteger a un grupo de pastoras y fue acogido por el padre de estas, ¿cierto? Porque fue protegido por unas pastoras y el padre de ellas lo acogió, le dio alimento, un hogar, un lugar donde dormir, ¿cierto? Y Moisés se volvió un pastor y era el principal responsable de vigilar las ovejas, el rebaño que había en su alrededor. Y Moisés vivió un tiempo en Madián durante 40 años. Se casó con Séfora, una de las pastoras, ¿cierto? Y tuvo un hijo que lo llamó por nombre Gerson. Bonito nombre, ¿cierto? Gerson. Fue durante esta etapa cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez. Lo encontró en una zarza como medio de comunicación. A través de eso, Dios se comunicaba con Moisés. Y le encomendó a Moisés una gran misión. ¿Y cuál era esta misión?
consistía en volver a Egipto y librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Difícil tarea tenía Moisés, no era fácil, porque él había escapado de ese lugar. Entonces, ¿qué fue que hizo Moisés? ¿Ustedes creen que Moisés se quedó ahí sentado sin hacer nada o habrá obedecido al Señor, a lo que Dios le estaba diciendo? Moisés obedeció, hizo caso a lo que el Señor le dijo y regresó a Egipto. Y gracias a una muestra de alguna proeza, el pueblo israelita comenzó a confiar en Moisés como el enviado de Dios. Pero la mayor dificultad que tuvo Moisés fue de convencer al faraón de que dejara marchar al pueblo, a los esclavos. El faraón no quería dejarlos marchar porque él se iba a quedar sin esclavos y quién iban a hacer las construcciones y todo lo que había que hacer en ese lugar. Y debido a lo cual Moisés debió pasar muchas cosas. Y es ahí, niños, donde se mandaron las 10 plagas. Las 10 plagas, ustedes dirán, ¿qué son las plagas? ¿O en qué consistían estas 10 plagas? Estas 10 plagas eran las siguientes, se las vamos a nombrar. El agua, la plaga número 1, el agua se convierte en sangre. La plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la peste contra el ganado, úlceras, granizo y fuego, langostas y oscuridad. Y la última, la plaga, fue la muerte de todos los primogénitos. Los primogénitos corresponden al primer hijo que tiene una familia, una mamá, un papá, o una mamá o un papá. Es el primer hijo que tiene una persona. A eso corresponde el primogénito. Y estas plagas, ya cuando tuvimos la última plaga, que fue la muerte del primogénito, son las que lograron convencer al faraón, porque el faraón, su corazón era muy duro, era duro porque no tenía al Señor. Entonces él decía, ok, hoy día te puedes ir, pero al rato después le decía, no, tú no te vas. Pero a raíz de estas plagas él logró ceder y dejar y liberar al pueblo de Israel, a los esclavos. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Los dejó ir así tan fácilmente? No, lamentablemente no fue así, porque el faraón de un momento a otro cambió de opinión, ¿cierto? Y cuando Moisés y el pueblo ya se habían huido, partieron, salieron de ese lugar, el faraón tomó un ejército y partió con ellos para poder recuperar a los esclavos, ¿cierto? Y el ejército alcanzó a los esclavos cerca del Mar Rojo. Pero Moisés, gracias a la ayuda de Dios, con su vara, golpeando la tierra, golpeó y el mar se abrió en dos, lugar por el cual donde pasó Moisés con el pueblo de Israel y anduvieron fácilmente. Pero ¿qué pasó con el ejército del faraón? Ellos quisieron hacer lo mismo para ir a recuperar a los esclavos. Pero el mar, ¡pum!, se los tragó, se cerró y no fue posible que los pudieran recuperar. El mar volvió a la normalidad, ¿cierto? Esa es parte de la historia, hermanos, niños y niñas, de Moisés, de la odisea que tuvo que vivir este pueblo para poder salir de la esclavitud, poder salir de Egipto y llegar a la tierra prometida que era Canaán, ¿cierto? Pero también Moisés tuvo una vida en el desierto. Así es. Moisés, durante los últimos años
toda aquella etapa que sucede con la huida de Egipto y hasta la llegada de la tierra prometida. Por 3 meses tuvo una travesía en el desierto, donde Moisés subió al monte Sinaí, donde el Señor ahí le entregó las tablas que se encontraban, los 10 mandamientos, las leyes básicas para el pueblo hebreo en ese entonces. Y Moisés estuvo en el monte durante 40 días, bajó con las escrituras, ¿cierto?, al pueblo. Pero lamentablemente descubrió que el pueblo habían construido un becerro de oro. Algo que ante los ojos del Señor no era lo correcto, porque no debían ni debemos de adorar estatuas, ¿cierto? Porque nosotros adoramos a un Dios que vive, un Dios vivo, ¿cierto? Y ellos habían construido un becerro de oro al cual veneraban, adoraban, danzaban alrededor de él. Y algo que a Moisés lo molestó. Él se enojó, entró rabia en él, cólera, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Destruyó este becerro mediante las tablas, también con los 10 mandamientos también las rompió. Y tras muchos años que siguieron los hebreos, pudieron llegar a la tierra prometida, la cual es llamada Palestina, y había una nueva generación de hebreos que fueron liberados por Josué, los cuales llegaron a su nuevo hogar. Pero lamentablemente Moisés no pudo entrar en este lugar debido a que había desobedecido también al Señor en algún momento de este largo viaje que él tuvo por el desierto. Lamentablemente a raíz de eso no pudo entrar a la tierra prometida porque también él desobedeció a la palabra del Señor. Y hermanos niños, niñas, con esto nos damos cuenta lo importante que es obedecer a la palabra del Señor. Cuando el Señor a usted le hace sentir en su corazón o le habla su vida de una u otra forma y le dice, no hagas esto, no vayas por acá, y usted va y lo hace igual, eso es desobedecer a Dios. Es lo mismo cuando desobedecemos a las autoridades, al papá, a la mamá, ¿cierto? No prendas la tele, hace tu tarea, estudia. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Estamos desobedeciendo, ¿cierto? Si no hacemos caso. Acá Moisés es un caso similar. Lamentablemente Moisés falleció a la edad de 120 años y sin poder entrar a aquella tierra que él luchó por durante años para poder llegar. Fue para su pueblo, fue considerado como un héroe para las generaciones que vinieron en forma posterior. Pero lamentablemente mis hermanos niños no pudo completar el anhelo que él tenía en su corazón de poder ver la tierra prometida. Por eso es lo importante, y les volvemos a recalcar la importancia de obedecer al Señor para que el día de mañana, cuando el Señor venga por usted, venga por mí, nos podamos ir a la tierra prometida, a tener vida eterna y juntarnos todos allá en un lugar hermoso que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Así que bien, mis hermanos niños, espero que con esta enseñanza que hemos aprendido hoy día de Moisés, que fue un hombre que luchó, que obedeció, pero también que por no obedecer tuvo una consecuencia, la podamos poner por práctica, poderla poner por obra. Y si usted quiere conocer más, pídale a la mamá, al papá, que le ayuden ahí con la Biblia y le enseñen del libro de Éxodo. Y si le pregunta, ¿qué aprendiste hoy día? Dígale que aprendió de un gran hombre que era llamado Moisés. ¡Nos vemos! Muchas gracias por la palabra. ¡Ay, sí! Que pasaron tantas cosas en el libro de Éxodo, en esa parte que nos contaron de él. Sí, ¿se fijaron? ¡Wow! Pero Dios también ahí nos demuestra muchas
vimos en la palabra. Sí. Bueno, amiguitos, ahora vamos a ver algo que está relacionado con la palabra. Sí, porque nuestra abuelita Rosa, ay, sí, yo la quiero. Bueno, ella nos trae una hermosa actividad que espero todos podamos hacer en casa. Así que vamos a verla. Un toque por aquí, otro por allá y ya creo que sí, está listo. ¡Uy! Estos lápices tan grandes para mis manos, niños. Me pillaron porque estaba haciendo la actividad para el pequeño redil, niños. Espero que estén muy bien. Yo los estoy esperando con muchas ansias. Hoy día la actividad que haremos será sobre Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Y la actividad se tratará de cuando Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo. ¿Lo han visto? Sí, niños. Lo vemos en la palabra, lo hemos visto en películas. Hay películas muy bellas. Es increíble, ¿cierto, niños? Pero fue así. Dios abrió el mar. Imagínense, ustedes han visto el mar, lo grande e infinito que es. Dios lo abrió para que su pueblo escogido pudiera pasar a través de él. Y si hizo esos milagros algún día, ¿creen que no hará alguna petición que ustedes tienen, niños? Vamos a ver los materiales para hacer nuestra actividad. Los materiales, como pueden ver, son muchos, pero son los que todos tenemos en nuestra casa. Son tijeras, pegamento, nuestros marcadores que siempre utilizamos para nuestras actividades, goma por si nos equivocamos, lapicina y necesitaremos, esto es muy importante, niños, un trozo de cartón. Miren el que ocupé yo. Puede ser reciclado. Esta era de las cartulinas donde se guardaban y utilizamos esta parte. También necesitaremos un papel, puede ser cartulina española, que sea del mismo color por los dos lados. Y si es que ustedes pueden quizás imprimir algunos objetos del mar, como por ejemplo algas, estrellas. Yo dibujé unos peces, un tiburón y también dibujé a Moisés y algunos que los acompañaban atravesando el Mar Rojo, niños. Creo que sí, esos son todos los materiales que necesitamos, así que manos a la obra, niños. Primero tomamos nuestro papel, lo doblamos por la mitad. Disculpen, niños, si tengo las manos un poco sucias, pero haciendo todos los dibujitos me ensucié un poco. Y después la cortamos por la mitad. Una vez ya cortadas nuestras cartulinas por la mitad, hacemos un doblez de unos 5 centímetros esta parte. En los dos hacemos lo mismo, lo doblamos y después vamos a tener que cortar aquí nuestras olas. Haremos unas olas que serán aproximadamente de unos 3 centímetros, estaría bien. Y cortamos, marcamos cada 3 centímetros, mis niños. Cuando ya están marcados, comenzamos a cortar. Mis niños, al cortar los dos quedarían así, ¿ven? Y ahora viene una parte que hay que hacer con mucho cuidado. Pero no es difícil. Ustedes toman una de las cartulinas y la doblan con el marcador, con el mismo marcador con el que hicieron todo el trabajo, y lo sacan. Y ven, quedan como olas. Y la hacen con una cada una. Con mucha paciencia, niños.
Ya tenemos listo nuestras olas. Tomamos el cartón, que aprovechamos el color café del cartón para que simule ser la arena, ¿cierto, niños? Y pegamos nuestras olas en el cartón con cola fría. Una vez que ya está seco, mis niños, nuestro mar, comenzaremos a hacer a Moisés y a los que los acompañarán en la travesía de atravesar el Mar Rojo. Si lo van a dibujar, niños, tienen que dejar un doblez, un pequeño doblez aquí para pegarlo, ¿ven? Ustedes después lo recortan y lo pegan con ese doblez. Así que ahora yo lo voy a comenzar a recortar. Una vez que ya tenemos recortados a todos nuestros amigos, vamos a comenzar a pegar. Podemos pegar unas estrellitas, miren, como la que yo dibujé. Pegamos estrellitas en el suelo para que se vea más lindo. También pegamos nuestros peces. Ahora comenzamos a pegar nuestras algas. Quedaron nuestras algas, nuestros peces, y ahora comenzamos a pegar a nuestros personajes. Moisés, echamos con la fría en el doblez. Muy bien, niños, así queda nuestra obra de arte cuando Moisés logró atravesar el Mar Rojo. Gracias a Dios, ¿cierto? Vemos a Moisés con sus amigos. Obviamente era mucha gente. Aquí solo hicimos ellos, ¿ven? Nuestras estrellitas, nuestras algas, para que la puedan apreciar desde arriba. Yo ahora me despido, niños, y espero que Dios los bendiga y les haya gustado la actividad. Adiós, niños, Dios los bendiga. Ay, abuelita Rosa, muchas gracias por esa actividad. Ay, sí estaba tan linda. Y vieron hoy, recordamos como el pueblo de Dios pasó por el mar, sí, porque Dios lo abrió para que ellos pasaran. Ay, pero después, ay, al pueblo le pasaron muchas cosas. Sí, ay, es que eran medios porfiados y dudaban mucho de Dios. Sí, bueno, a nosotros también de repente nos ponemos medios porfiados. Sí, ay, sí. Bueno, no hacemos caso y, ay, pero le pedimos siempre a Dios que nos ayude, sí, y podamos pedir perdón cuando hacemos cosas malas. Y así vamos aprendiendo día a día. Bueno, y ahora vamos a ver, ay, sí, las curiosidades de la Biblia. ¡Vamos con ellas! Hoy, en Curiosidad de la Biblia, vamos a hablar del libro de Éxodo.
¿Sabías tú que la palabra éxodo significa salida y hace referencia a la liberación de Dios al pueblo de Israel y cómo ellos emprenden su viaje hacia la tierra prometida? El Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y el tema principal de este libro es la redención. El autor de este libro es Moisés y lo escribió cerca del año 1400 a.C. ¿Te imaginas el tiempo atrás que fue escrito? Y otro dato que quizás tú no sabías es que el nombre Moisés significa salvado de entre las aguas, así como fue Moisés. El propósito del libro de Éxodo fue registrar todos los actos redentores de Dios y son cerca de 40 capítulos en donde se narra todo esto. Los principales lugares en donde ocurre el Éxodo, por una parte, es en Egipto, que es del primer capítulo hasta el capítulo 14. Y luego del capítulo 15 al 40 es en el desierto, donde pasa el pueblo de Israel en una gran cantidad de tiempo, cerca de 40 años. ¿Y cuáles son cosas características de este libro? Una de ellas es que narra el nacimiento de Israel como una nación. Se nos revela la naturaleza de Dios, de su gracia redentora, de su poder. Y, por último, pero no menos importante, es que en este libro se encuentran los 10 mandamientos. Cuando Moisés tiene esta conversación con Dios y les revela esto, que nos va a servir como un fundamento para poder llevar la vida diaria. Estas fueron las curiosidades de esta semana. Espero que te hayan gustado, que el Señor te guarde y te bendiga. Un abrazo. ¡Ay, muchas gracias por esa curiosidad sobre Moisés! ¡Ay, sí! ¡Ay, pobre Moisés también, que tuvo que caminar tanto con esa gente! Bueno, eran sus hermanos, pero... ¡ay, es que eran porfiados! Pero, bueno, Dios así lo quiso que pasaran. Y... estoy pensando que a lo mejor... nosotros también pasamos cosas por porfiados. ¡Ay! Pero bueno, el Señor nos manda que debemos hacer caso. Ay, y bueno, ahora ya estamos terminando con el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero verlos pronto. Y sí, ya va a venir Abejín a saludarlos. Así que, amiguitos y amiguitas, no se pierdan el próximo capítulo. Los vemos todos los sábados si Dios quiere. No nos dejemos de ver y para así seguir aprendiendo. Que Dios los bendiga mucho y que tengan un lindo fin de semana. Adiós.